Esta mañana quiero compartir un mensaje que se llama La Iglesia, un pueblo extranjero y peregrino. La Iglesia, un pueblo extranjero y peregrino. Cuando nosotros miramos en muchos países de nuestro entorno, de Latinoamérica, el sentido común es que cada ciudadano, si quisiera irse de ese país, es porque quiere ir a un lugar mejor. Si alguien se quiere ir de Colombia, no se va a ir para un país donde esté un poco con más dificultades que Colombia en el sentido económico, de seguridad, de libertades, de educación. Alguien que se quiere ir de Colombia es porque quiere ir a un país a donde que sea mejor, porque va a encontrar muchas y mejores oportunidades. Y conforme a la palabra del Señor, nosotros somos ciudadanos. Cada discípulo de Jesús es un ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es mejor el reino de los cielos o es mejor el lugar donde estamos? Usted podrá decir el reino de los cielos, pero estoy seguro que no conocemos mucho de él. Y entonces, ¿qué deberíamos hallar nosotros? ¿Quedarnos aquí o querer estar en un lugar mejor? Como cuando ponemos el contexto de queremos estar en un lugar mejor. Y esa es la realidad de cada discípulo, que debe considerar que es un ciudadano del reino de los cielos y que debe entender que es mejor el reino de los cielos que lo que tenemos actualmente en este mundo, los que habitamos. ¿Cómo hemos entonces de vivir según la palabra del Señor? ¿Cómo hemos de vivir si somos extranjeros y peregrinos? Si la iglesia es extranjera y peregrina en un mundo que no nos pertenece, ¿cómo hemos de vivir acá? Y cuando Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba en medio de un imperio, el imperio romano, ya poco a desaparecer, poco a destruirse, pero un imperio que estaba con mucha furia, con mucho celo, persiguiendo a aquellos que iban en contra de las normas y las leyes del imperio. ¿Cómo era ser cristiano en aquel tiempo? Y Pedro escribe esta carta apuntando a todas estas personas que tenían que salir de su lugar por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de la fe. Y es lo mismo hoy. ¿Cómo hemos de vivir en nuestra nación o en otras naciones? En el Evangelio. Hay naciones que son más difíciles, hay naciones que son más peligrosas para vivir la fe. Y recuerden que hace unas semanas atrás yo les dije que Colombia está en el lugar 43 o 47, entre esos dos, entre las naciones más peligrosas para ser creyente, ¿cierto? Están de más de 200 países que hay en el mundo, Colombia está entre los primeros 50. Y es preocupante, ¿cierto? Que en un país que nos habla de las libertades, aquí haya lugares donde el evangelio no se pueda predicar. En México, lastimosamente, hay grupos armados donde limitan este ejercicio. Ayer escuchaba un documental de un pastor, después de que sucedieron las cosas allí en México, donde más de 100 iglesias en una zona de México han tenido que cerrar porque no permiten estos grupos a que el evangelio se predique. Y hay lugares donde ellos piden dinero para poder ejercer la obra del evangelio. Acá todavía no sucede eso. Pero yo le digo a mi hermano, el día que suceda, ¿cómo vamos a ejercer nosotros el evangelio? Entonces, Pedro, en la palabra nos anima y quiero que vayamos al capítulo 2, desde el versículo 11. Vamos a leer un versículo, pero de ahí vamos a partir a otros textos para aprovechar el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Primera de Pedro 2, capítulo 11 hasta el versículo 16. Todo lo tenemos. Y dice la palabra del Señor. Voy a esperar unos segunditos para que todos podamos leer. Si hay alguien que necesita su ayuda para buscar el texto, se puede pedir ayuda. Primera de Pedro 2, desde el versículo 11. Amén. ¿Tenemos todos?
Dice la palabra del Señor: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Quizás si se pueden sentar. Pedro escribe a esta iglesia que está huyendo, a esta iglesia que está dispersa, y nos anima a entender. En el primer capítulo y en el segundo capítulo, Pedro expresa: mire, somos peregrinos, somos extranjeros, somos el pueblo de Dios. Cuando usted mira esta carta de Pedro, Pedro también está enfatizando que nosotros no somos de este mundo. Y cuando miramos el capítulo 1, versículo 17, Pedro está hablando allí de que debemos conducirnos en temor todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. Y cuando vamos al versículo 10 del capítulo 2, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces miremos cómo Pedro quiere darnos a entender: mire, usted y yo tenemos una identidad, no somos de aquí, somos peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Un viajero que pasa, ¿cierto? Una persona que pasa por un lugar, y de esa manera Pedro está dándonos a entender a la iglesia. Entonces, bajo ese contexto de que no somos de aquí, de que nuestra ciudadanía está en el cielo, de que en esta tierra somos extranjeros, ¿cómo nos comportamos nosotros los creyentes? Y quiero que apuntemos a dos maneras. Quiero mirar una conducta correcta hacia el Señor y una conducta correcta ante el mundo. Pedro, en el versículo 11 del capítulo 2 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro está no solamente dando un consejo, Pedro nos está pidiendo, el apóstol está haciendo una advertencia de lo que debemos hacer aquí mientras estamos en la tierra: abstenernos. Pero antes de eso, ya Pedro nos había dado una manera clara, una forma de cómo deberíamos de presentarnos delante del Señor. Porque la pregunta es: ¿cómo batallamos contra el mundo pero no mirando a Cristo? Y quiero que vayamos al capítulo 1 desde el versículo 13. Pedro nos muestra a nosotros, 1 Pedro 1:13, antes de ir al capítulo 2, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, Pedro nos pide a nosotros, mire, mientras estemos en el mundo, abstengámonos. Pero ya nos ha dicho, ¿cómo? Y cuando dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y uno dice, los lomos de vuestro entendimiento. Y cuando hablamos de ceñir los lomos, se nos da la idea en aquel tiempo cuando la gente vestía sus vestiduras, que eran
por sentido un vestido largo, una túnica. Y una túnica para poder que nosotros pudiéramos hacer algo, sea cultivar, sea arar, sea hacer alguna obra, debían de ceñirse su túnica, levantarla, ceñírsela con fuerza para que esa túnica no estorbara y permitiera la agilidad hacer la obra. Lo mismo está hablando, mire, de esa misma manera tengamos firme nuestra manera de pensar, que nada nos estorbe a nosotros, que tengamos una mente clara, firmeza en nuestro pensamiento, hacia donde nosotros dirigimos nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros somos firmes en un pensamiento, cuando nosotros entendemos en nuestra mente la firmeza del Evangelio, que es la que nos dice para dónde vamos, cuál es nuestro fin, hermanos, la firmeza del creyente está en la palabra. Porque ¿qué más vamos a pensar si no es la palabra? Y dice entonces, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, una mente clara. No podemos estar pensando un día una cosa como creyentes y otro día otra cosa. No podemos estar diciendo un día sí, pero otro día no. Una mente clara, hermanos, para entender que las cosas que nos han sobrevenido por nuestra mala conducta no las podemos vivir porque se repetirá siempre lo mismo. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice que renovemos nuestra mente, renovemos nuestro pensamiento. Pero ¿cómo renovamos nuestra mente cada día? No es porque usted se siente en un lugar tranquilo a pensar, a meditar en las cosas de la vida, sino en medio de la palabra. Hermanos, ¿sabe lo provechoso que es leer? ¿Sabe lo provechoso que es leer? Esta semana compartía con los hermanos predicadores en la mañana. Mire, aprendí esto. Lo que es leer en voz alta y lo que es leer en voz baja. Son dos ejercicios que nosotros debemos hacer. Decía el expositor, cuando leemos con voz alta nos ayuda a memorizar. Nos ayuda a hablar. Y cuando leemos en nuestra mente, nos ayuda a reflexionar, a meditar. Hágalo. ¿Cómo nosotros vamos a ceñir, a ser firme en nuestra mente si no tenemos estas disciplinas en nuestras vidas? Cuando lo digo leer, hermanos, es leer un libro. Hermanos, compre un libro. Pastor, lo que pasa es que yo tengo material de PDF en mi celular y yo leo en el celular. No, por favor. Por eso estamos diciendo nada nos puede distraer. Coja un libro. Lea un libro. Pero cuando habla entonces de esa conducta, de esa firmeza en el pensamiento, nos pide a nosotros en este mundo, tenemos que saber pensar, porque pensamos que los creyentes no razonamos, donde todo lo espiritualizamos. Si llueve es de Dios, si no llueve no es de Dios. Si me llaman a las 3 de la tarde es de Dios y si no, entonces no es de Dios. No, sentido común. Luego habla de sed sobrios, sed vigilantes. Y cuando habla sed sobrios, no podemos estar con nuestra voluntad contaminada por algo. Aquí da la idea, mire, un borracho tiene su voluntad subyugada. Tiene su voluntad dominada a los efectos del alcohol. Está viendo en nuestra manera de vivir, seamos sobrios, vigilantes, sentido común. Nosotros no podemos embriagar nuestros sentidos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos palpando? Habla del discernimiento. Entonces, ¿cómo vivimos en medio de este mundo? Si sabemos que los candidatos, hermanos, ya llegan 4 años a pedir nuestro apoyo y no se aparecen más, ¿cómo se llama eso? Nos utilizan. Nos utilizan. Sean sobrios. Si sabemos que con los mismos no se ha podido, entonces hay que orar y pedirle al Señor. Habla, no podemos dejar que nuestra voluntad se embriague o se distraiga por ninguna otra cosa. Pero también habla de que el creyente debe tener una conducta correcta en cuanto a la esperanza. Dice el versículo 13,
esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿En qué debe esperar el cristiano? En la promesa de Cristo. No solamente en la promesa que nos dará mientras estamos en la tierra, sino en la promesa de que Él vendrá para verles cara a cara. Dice que cuando Él se manifieste a nosotros, 1 Juan dice, nosotros seremos manifestados con Él. Cuando Él se revele a la iglesia, hermanos, cuando Él se manifieste el día de su venida, nosotros seremos manifestados con Él, si fuimos o si no fuimos, si le esperamos o no le esperamos. Yo quiero animar, hermanos, ¿está usted esperando a Cristo? ¿Está usted de verdad esperando a Cristo? Sí, pero que venga después del mundial. Sí, pero que venga después de que mi hija o mi hijo me dé nietos. ¿De verdad estamos? Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo será el día que Cristo venga? El Evangelio dice, ¿será que cuando Cristo venga hallará fe en el mundo? Cuando Cristo llegue, ¿cómo estará este mundo? Él profetizaba, así como Sodoma y Gomorra será este tiempo. La gente estará casándose, haciendo las cosas en común. No está diciendo que solamente va a estar pecando, está haciendo las cosas en común. Usted va a trabajar, usted va a estudiar, usted va a casarse, va a hacer tantas cosas, pero fuera del avistamiento de que un día Cristo vendrá. Esa es mi esperanza. Alguien le preguntaba en estos días, ¿cómo es el cielo? Pastor, ¿usted con quién está hablando? Yo hago esa pregunta, ¿cómo es el cielo? Y Pedro dice en su epístola, mientras estemos aquí, también estemos esperándole. Pero también habla de la obediencia. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, yo no sé si me pasa solamente a mí, pero es cierto que es muy difícil obedecer. ¿A usted no le parece? Es muy difícil obedecer. ¿O usted qué piensa? Claro, la obediencia demanda, hermanos, sujeción. La obediencia demanda estar debajo y no encima. La obediencia demanda responsabilidad y disciplina. Cuando el médico le dice a usted no coma esto, pero uno al año no hace daño, uno en la semana, la obediencia. La obediencia, hermanos, que nos identifica como hijos de Dios, como hijos del Padre y no del mundo. Hermanos, si usted le dice a un chico extraño que no es su hijo que haga algo, ¿qué es lo más lógico que dirá ese menor? Venga, pero si usted no es mi papá. ¿Cierto? Depende de lo que le preguntemos. Es que usted no es mi padre. Es lo mismo, nosotros decimos que tenemos a un Dios como Padre, pero nos cuesta obedecer lo que nos pide, pero caemos tan rápido a lo que el mundo nos anima a hacer. Mira, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido esta experiencia? Eso no le pasa a usted con su hijo ni con nosotros, pero cuando vemos un hijo que está siendo rebelde en un espacio público, ¿a usted qué le pasa en su corazón? Usted se siente incómodo, ¿cierto? O te dice, qué muchachito tan grosero. Es que si fuera mi hijo, usted diría eso. Pero los hijos de nosotros a veces hacen lo mismo, nosotros hacíamos lo mismo. De esa manera habla. Ahora, si sentimos esa misma forma, ese celo, ese enojo con un hijo que no es nuestro, ¿cómo será Dios cuando nosotros le desobedecemos? ¿Cómo es Él cuando nosotros le desobedecemos? Pero ¿sabe qué es lo más triste que vemos? También la gente que está alrededor dice, mire, y es hijo de Dios, y mire cómo se comporta. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces, el apóstol Pedro nos anima que si somos hijos de Dios, entonces debemos ser obedientes. ¿A qué? A su voluntad. Hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, es el texto, cuando los hermanos dan el paso de bautismo, es el último texto que yo comparto allí.
en el lugar de bautismo. Y comparto. Y el texto dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y entonces a todo aquel que cree en él será hijo del Señor. Y esto no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que es por voluntad de ¿quién? De Dios. Posiblemente aquí hay hijos de Dios, pero también posiblemente aquí hay hijos que no son de Dios. Porque la palabra es muy clara. Somos hijos de Dios cuando le obedecemos. Si ustedes fueran mis hijos, dijo el Señor Jesús, harían lo que yo os mando. Si ustedes son mis hijos, entonces creerían a toda mi verdad. Hermanos, tengan cuidado con eso, meditemos si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque un hijo obedece lo que el Padre manda. Pero no solamente nos dice cómo vivir. Dice versículo 15 en obediencia, sino en santidad. En versículo 16 dice, porque 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios, su pureza. Dios es limpio, en Él no puede haber maldad. Y Dios nos pide que no seamos como Él, porque no podemos ser Dios. Pero en cuanto al atributo de la pureza, de la santidad, Dios nos demanda porque Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. Porque a Él no se puede acercar nada que esté corrompido por el mundo. Hermano, ¿sabe qué es santo? Cuando usted y yo nos acercamos a orar, pero entendiendo que hemos peleado con mi cónyuge o con mis hijos o con mi patrón o hice algo malo y no reconocemos. Cuando yo llego de esa manera a Dios, ¿qué dice la palabra que hace con nosotros? Él no escucha. Porque estamos corrompidos, porque hemos hecho algo que le impide Él acercarse a nosotros. Cuando la palabra habla de que nosotros somos olor fragante delante de Él quiere que olamos ricos. Si una persona se acerca a usted oliendo con un olor que no es cómodo, ¿usted qué hace? No, prudentemente uno, si es de confianza, le dice, pero si no es de confianza, entonces uno de pronto se aleja un poquito, pero no es cómodo, ¿cierto? Así nos ha pasado a nosotros. Pero Dios dice, de igual manera, seamos santos, porque Él es santo. Limpiarnos, ser puros, evaluar que estemos sin contaminación. Y esa es la conducta que Dios nos demanda a nosotros, en medio de este mundo, pero también delante de Él. No podemos buscar cómo actúo yo contra el mundo. No, la respuesta está cómo respondo yo a Dios. Cuando respondo a Dios de esa manera, y literalmente ya estamos alejándonos y estamos viviendo en contra del mundo. ¿Sí me hago entender? Porque pensamos que tenemos dos responsabilidades: agradar a Dios y alejarnos del mundo. Agrade a Dios e implícitamente ya está usted haciendo lo que Dios nos demanda conforme a las cosas del mundo. Agrade usted a Dios, acerquémonos a Dios, conozcámosle. Pero termina diciendo el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces mire, habla de esa conducta mientras nosotros estamos ¿dónde? Aquí en la tierra. Mira, mientras usted en esta casa se va a comportar de esta manera. Mientras usted esté en esta casa bajo mi cobertura, ¿cómo decimos los papás? Usted va a actuar de esta manera. Yo veo a Dios diciendo lo mismo. Mientras usted esté en el mundo, va a actuar de esta manera para que reflejemos que somos ciudadanos del cielo. Cuando hablamos del temor, es una vida que se dirige con cuidado, con respeto a las cosas que son de Dios. ¿Cómo nos dirigimos nosotros aquí? Las cosas de Dios son de respeto. Hermano, nosotros exigimos en la vida, una vez aprendí algo, no recuerdo quién lo dijo, y era de un creyente, un pastor
un líder, creo que conocido, que habla de que uno el respeto se lo debe ganar. Él habla de esa manera en su enseñanza. Él hablaba a la iglesia de que el respeto se debe ganar. Pero sale una persona sencilla y dice, mire, no entiendo esto, porque nosotros no nos ganamos el respeto. Cuando nosotros nacemos, ya debemos ser respetados. Y habla de esa manera porque pensamos que el respeto no lo ganamos por nuestra elocuencia, por nuestras capacidades, No. A Dios hay que temerle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él dijo que va a hacer. Y de esa manera debemos conducirnos en nuestra vida. Yo no puedo estar caminando por este mundo exigiendo, yo respeto cuando me respeten. Hemos hablado de esa manera, es que si Él no me respeta, yo tampoco lo respeto. No se habla de esa manera, es que el sentido común me habla de que la otra persona que es criatura de Dios y que es hechura de Dios, ya demanda una responsabilidad de mi parte. Por muy sencilla que sea o por mucha autoridad que tenga, cada persona se merece un respeto. Nuestros niños merecen un respeto. Si nuestros niños merecieran un respeto, los parques públicos que son para los niños no estarían llenos de nuestros jóvenes drogándose, alcoholizándose y planeando sus fechorías. ¿Es así o no es así? Si decimos que mi esposa merece respeto, entonces mis ojos no tienen por qué estar puestos en los ojos de otra mujer. O al contrario, si mi esposo merece respeto, mis ojos no pueden estar en los ojos de otro hombre. ¿Es cierto que es así? No merecen respeto porque ellos se lo tengan que ganar. Es porque ya está ahí. El amor nos lleva a respetar. El amor, mi hijo hablaba esa semana sobre esa conducta en Hebreos. Como iglesia del Señor, de cuidarnos, de la hospitalidad, del amor. Entonces cuando nos conduzcamos en este mundo es respetando a Dios. Si nosotros hicimos una promesa al Señor y la incumplimos, ¿usted cree que lo está respetando o irrespetando? ¿Está temiendo o no temiendo? No, no le temo, porque pensamos que es cualquiera. El respeto a su palabra. Si yo digo que Dios es mi Dios y no me acerco a su palabra, estoy respetando lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. No, estamos siendo nosotros mismos mentirosos y no estamos respetando su palabra. Habla en ese sentido cómo andamos. Hablamos con cuidado. O sea, dando pasos firmes y seguros. Pero luego, para ir al capítulo 2, para poder entender esto, Pedro hablaba de la conducta correcta hacia el Señor. Él hablaba a la iglesia que estaba dispersa y decía, ¿cómo en un pueblo tan difícil, en un imperio tan arrogante y tan violento, cómo hemos de vivir? Yo le digo, ¿usted viviría en un pueblo así, en un mundo así? Porque es muy difícil respetar al que le respeta, ¿cierto? Es muy difícil, hermanos, tener esperanza en medio de una nación donde no promete esperanza. Yo tengo una deuda, pero sé que no es del Señor todavía. El video de un hermano en un país de África, de un hermano. Yo veo ese video, un hermano. Solamente él es en su lugar, en su ciudad, en medio de una nación musulmana. ¿Cómo hace uno para llevar la fe en medio de un lugar donde nadie más cree lo que yo creo? ¿A dónde encuentra uno fortaleza? ¿A dónde encuentra uno ayuda? ¿A dónde encuentra uno comunión si está solo? Y se abre su boca con el riesgo y el temor de que le quiten la vida o de que le golpeen. Él está hablando de ese evangelio en medio de esa condición, en medio de ese contexto. Cómo ser sobrios, cómo tener una mente clara y firme cuando las cosas se cambian de un día para otro. Pero luego llega el capítulo 2 y nos dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Vuelve y nos dice, mire, no somos de aquí.
que os abstengáis. Esa palabra abstenernos no es una forma en nuestro corazón o en nuestra mente, no. Eso da la idea de alejarnos, es una decisión de alejarnos. Yo me alejo de lo que me hace daño. Yo me alejo de lo que no me conviene, yo me alejo de lo que no glorifica a Dios. Dice que os abstengáis los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso habla de que hay una guerra, hermano, que es violenta entre el espíritu y la carne, entre el alma y la carne. Cuando usted mira esa palabra que batallan, habla de una guerra militar. Esa palabra batalla habla de un confrontamiento militar. Todos los días en nuestra vida hay un confrontamiento entre nuestro espíritu y nuestra carne. La carne dice no y el espíritu dice sí. El espíritu dice no y la carne dice sí. Hay una guerra y entonces está la guerra de aquel que va y bebe pero no quiere seguir bebiendo, y hay una guerra entre su carne y el espíritu que aunque sabe que está mal, es una confrontación y es una guerra que deja secuelas, enfermedades. Es una guerra donde deja otros efectos secundarios. Dañé mi hogar, le quité la vida a alguien, le robé a alguien, le pegué a alguien, o una enfermedad. Es una guerra. Es una guerra si soy tierno con la persona que no debo ser tierno y llega el adulterio y llegan los problemas. Es una guerra. Los jóvenes dicen, es que en la iglesia no hay con quién. Bueno, yo no espero que solamente sea de esta iglesia, hay muchos lugares. Sí hay con quién, sino que debemos batallar contra las cosas de la carne. Mire, ¿sabe a dónde me lleva la carne? Dice Romanos. ¿Qué dice la palabra? A la muerte. Cuando yo siembro para la carne, su fin es la muerte. Es la muerte. Todo lo que yo siembro, hermanos. No hablamos de la carne solamente de lo que usted se puede tocar. De todo aquel sistema pecaminoso, hermanos, que nos apunta hacia abajo. Cuando hablamos de la carne, dice la palabra del Señor, quiero que vayamos a Romanos 8:7. Mire, para que entendamos esa parte, para que en 10 minutos, Romanos 8:7 dice la palabra: 8:6 y al 7. Romanos 8:6 y 7 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Todos los deseos que van en contra de la voluntad de Dios, ¿qué producen? Muerte. Todos los deseos que van en contra. Mire, tener deseos no es malo. ¿Cuántos desean un mondonguito bien bueno? Un sancocho. ¿No? Hay deseos que son buenos. Pero hay deseos, hermanos, que son de la carne, y dice que esto nos lleva a la muerte. Pero luego dice que el ocuparse del espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Y mire lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, cuando habla de la carne, son todas aquellas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. No solamente esto. Obviamente nuestro cuerpo es afectado por esos deseos. Nuestras emociones son afectadas, ¿no? Nuestros sentimientos son afectados. Nuestros pensamientos son afectados. Y eso habla de la carne. Todo aquello que está impulsado en nosotros, pero que va en contra de la voluntad de Dios. Y dice que esto no agrada a Dios. Esto a Dios no le agrada. Entonces dice, mire, alejémonos de esas cosas que a Dios no le agradan. No dice, abstenernos no es, mire, es que yo me abstengo. No, yo me alejo. Yo me alejo. O sea, si usted no puede comer azúcar, entonces en el mercado ¿usted qué hace? No compra azúcar, ni panela, ni bocadillo para la mazamorra. Imagínense, hermanos, que no, yo no sé, pero
Pero si es algo que de verdad a usted le hace daño, a usted le dice absténgase, sino aléjese. Abstenerse no es tenerlo ahí y voy a batallar contra ello y decir no, no es listo. No lo hago parte de mi vida. Y hablamos entonces de esa guerra. Cuando hablamos del alma, nosotros no pensamos en nuestra alma. ¿Usted piensa en su alma? Muy poco. Sabemos que es importante, pero muy poco. Yo pienso en mi corazón, que siga latiendo. Entonces uno dice, donde me coma ese chicharrón, yo, corazón ahí, ¿qué está haciendo? Una publicidad que muestra el tema de ejercicios. Entonces muestran cómo malas posturas hacen que nuestros huesos sufran. Y cuando lo muestran de una manera muy cómica, los huesos están sufriendo por las posturas que usted y yo tomamos. Pero cuando usted toma la postura correcta, los huesos se ríen y disfrutan porque estás haciendo algo adecuado. Pensamos así en todo nuestro ser, pero no pensamos en nuestra alma. ¿Qué es lo que agrada a nuestra alma? ¿Qué es lo que le da vida a nuestra alma? Si nuestra alma está triste, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice que hagamos cuando nuestra alma esté triste? Cantemos alabanza, cantemos. ¿Cierto? Si estamos enfermos, dice la palabra, ¿qué hacemos? Pida oración. Pida oración, eso habla de fe. Pida consejo. Dice que, porque la oración eficaz del justo puede. Eso es lo que cuando nuestra alma necesita algo, nos acercamos a buscar la respuesta de nuestra alma. Hermanos, deje que alguien ore por usted. Permita lo que libera un abrazo. Mi esposa me dice, amor, yo no te pido que abrace a las mujeres, pero abraza a los hombres de la iglesia. Ella solamente y mis hijos. Pero dice, abrace a los hombres de la iglesia porque libera. Eso necesita el alma, pero pensamos que no. Ejercicios para el alma. Y entonces hay cosas sencillas que no practicamos. La palabra dice que si el alma, el espíritu, es donde está nuestra vida. El Salmo dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. ¿Cómo guardamos nuestra alma si no acercamos nuestra alma a la fuente de vida que es Cristo? Hablan de esa manera. Y quiero terminar, porque sé que no es fácil. De esa manera nos pide también en cuanto a la advertencia, al consejo de sujetarnos en este mundo. Por eso va al principio. Dice que cuando nosotros mantenemos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es un propósito, es un deseo. Había un concepto de la iglesia en aquel tiempo. La iglesia de Cristo en aquel tiempo tenía muchos conceptos. Cómo celebraban sus ceremonias, sus ritos. La iglesia del primer siglo siempre fue perseguida porque pensaban que cuando tomaban la carne del cuerpo de Cristo y la cena del Señor, pensaban que ellos hacían rituales de sacrificios humanos, donde comían carne de humanos. Ellos pensaban, porque hablaban de esa manera, que tomamos el cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia de aquel tiempo era juzgada porque pensaban que tenían orgías, porque pensaban que había una corrupción con los niños. La iglesia, el pueblo de aquel tiempo pensaba que la iglesia era una iglesia de anarquía, porque no se sujetaban al Dios que ellos decían que ellos eran ateos, porque no creían en el Dios que ellos solamente conocían, pero ellos creían solamente en el Dios verdadero como nosotros. Aquel tiempo, aquella iglesia, tenían ese concepto y muchos más. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de la iglesia de hoy? Independiente de esto, la palabra nos anima a que nosotros mantengamos una buena manera de vivir. Dice que por causa del Señor nos sujetemos a las autoridades. Yo le hago la pregunta a mi hermano. Entienda el contexto donde Pedro está diciendo eso. Imagínese el emperador de aquella época.
¿Sabe qué hacían los emperadores de aquella época? Ellos eran inmorales sexualmente, corruptos. Hubo un emperador donde mandó a llamar un niño. Y a ese niño le mandó a vestir como mujercita. ¿Y usted sabe qué hacía con ese niño? Y esa era la conducta de estos emperadores. Y la palabra me dice, en ese contexto, bajo esa forma, Pedro, sujetémonos a las autoridades por causa del Señor. Hermanos, ¿a usted le parece sencillo? Pero luego dice, ellos fueron puestos para que los malos tuvieran temor, no nosotros que nos comportamos. Está hablando del comportamiento en medio de nuestra sociedad. ¿Cómo sujetarnos nosotros ante gobiernos de esta manera? Dice, porque de esta manera, como nosotros vivimos en medio de un pueblo, habla de que de esta manera servimos al Señor. Posiblemente más adelante hablamos de esto, pero quiero dejar esta parte clara. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, yo no puedo entender, o sea, cómo nos piden que nos sujetemos. Pero recuerden que este mismo Pedro dijo en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada que violente mi fe en Dios y mi conducta está por debajo de lo que un hombre diga. Pero aún así Pedro dice, es mejor esto que la anarquía. Es mejor esto que donde no haya nadie a quien se le tema y donde no hay dirección. Yo decía, Dios mío, ¿usted se imagina un país anárquico? Ustedes saben qué es anarquía. Por ahí hay un logo donde los chicos utilizan mucho en sus chaquetas o en sus buzos. No saben ni siquiera qué es eso, es un símbolo solamente. ¿Ustedes lo han visto? ¿Cuál es el símbolo de la anarquía? Es un círculo. En la mitad hay una raya y luego bajándose aquí así. ¿Es el símbolo de qué? Anarquía. Dios aborrece la anarquía. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Por eso Dios dice, sujétate a las autoridades. Por eso Dios dice, yo soy Dios. Porque está hablando en el sentido de que nosotros necesitamos ser dirigidos. Alguien a quien temer, alguien a quien rendirle cuentas. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero un Dios nos dice, mire, nosotros necesitamos aquí quien nos dirija. Sea malo para nosotros, sea bueno. Y hermanos, vuelvo y les digo, es mejor en nuestra vida, porque la anarquía luego nos muestra y se acerca y es igual a ¿qué? A la rebelión, que es lo que Dios aborrece. Porque la promesa nos enseña que aquel que es pastor de pastores, que aquel que es señor de señores y aquel que es rey de reyes, ¿qué vendrá a hacer? A juzgar a cada uno conforme a sus obras. Por eso, hermano, la palabra nos anima a que mientras estemos aquí, oremos por ¿quién? Por nuestras autoridades. ¿Cuál es su primera autoridad? La segunda. Amén. No te lo reveló ni carne ni sangre. Ya sabemos quién manda. Pero está bien, porque la palabra dice que yo me debo sujetar. Que debemos ponernos de acuerdo. ¿Cierto? La autoridad en mi casa, como hijos, es mi padre. ¿Es así o no es así? ¿Y la autoridad de mi familia quién es? ¿Quién es la autoridad de la familia? Según la palabra. ¿Quién? El hombre. El hombre es la cabeza. Por eso hay que orar por los hombres, ¿cierto? Para que dirijan bien. El problema no es que nos mande allá en un trono, el problema es desde nuestras casas. Y es ahí donde nosotros hemos violentado el mandamiento. Los hijos deben orar para que sus padres gobiernen bien. Las esposas deben orar para que sus esposos gobiernen bien.
Estamos pidiendo que un presidente, un gobernador y un alcalde nos maneje bien, pero nosotros en nuestras casas, no, eso no es de nosotros, es nuestra primera responsabilidad. En tu casa no es su esposa, eres tú. En la casa los hombres nos amarramos y nos ceñimos nuestros pantalones. Y en nuestra casa los hombres nos preocupamos, ¿hay de comer o no hay de comer? Y nos preocupamos, ¿hay con qué pagar los servicios del arriendo o no? Y nos preocupamos de cómo está mi hijo y mi hija y nos preocupamos de cómo está mi esposa. Eso habla, aunque aquí habla en el sentido de las autoridades y nuestros gobernantes, también habla, hermanos, de nuestros príncipes, del magisterio, de cómo se administra una sociedad. Pero aquí se nos perdió el respeto aún por los que guardan y velan por nuestra vida. ¿Sabe que una de las cosas que hacen aquellos hombres es que perdamos el respeto por las instituciones? Y dice que toda institución la puso ¿quién? Dios. Entonces nos enseñan, y respete a los maestros, y respete a los policías, y respete a los que nos gobiernan. ¿O usted no ha escuchado eso? Yo recuerdo que en mi adolescencia, en mi juventud, nosotros de nuestra generación le teníamos un respeto a estas personas. Hoy no. Hoy no hay un respeto por nuestras autoridades. Y dice la palabra que es de esa manera como nosotros servimos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra que esa es la voluntad de Dios. Porque estamos mostrando cómo un pueblo que no es de aquí, un pueblo que es de arriba, se sujeta. Muestra las virtudes de Cristo, cómo dice la palabra que Él se despojó, Él se sujetó. Hermanos, yo no le estoy animando a usted a que seamos un pueblo allí que no levantamos la voz, un pueblo que no levantamos la verdad. Le estoy animando a que seamos un pueblo que vivamos como la palabra nos demanda, como la palabra nos dice. Vuelvo y le digo, tenemos nuestros gobernantes, sea de tu agrado o no. La palabra dice que debemos orar por ellos y pedir por ellos y pedirle a Dios, Señor, si son los planes de ellos los que van a truncar nuestra vida, entonces avergüénzalos, y si son para el bien del pueblo, Señor, entonces prospérales. Esa es la conducta que Dios quiere que como pueblo de Dios, que somos extranjeros y peregrinos, vivamos en medio de un mundo que sabemos que no es el nuestro. Y como decía al principio, anhele estar mejor en lo que Dios nos ha prometido.